tema que no se habla mucho en los medios, que es cierto esto. Es cierto. Y a veces nos fijamos en estas cuestiones cuando en un medio extranjero esto es reflejado en algún documental, como en el caso, y ahora lo va a contar mejor, como en el caso de un documental de la RAI, que él tiene algún tipo de vinculación, y ahí prestamos atención, mira cómo en Italia ven lo que está pasando acá, y a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre a 50 kilómetros de donde vivimos, por ejemplo. Patricio, gracias en principio por venir. La pregunta rápida es esta que planteaba Pablo recién. ¿Por qué pensás que no se habla en los medios? Y después nos metemos en tu libro. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación, obvio. Bueno, hay una influencia clara, creo, de estas empresas que son las grandes beneficiadas de este modelo. También, por supuesto, también una injerencia gubernamental, ¿no? A través de lo que es el modelo agropecuario y lo que la caja que eso genera. Y bueno, eso tiene una incidencia directa en la cuestión publicitaria, justamente en los medios de comunicación, y hace que en algunos lugares se pueda, en otros no. Y a veces tenemos que aprovechar la ventana que se abre porque hay una ruptura, digamos, comercial con alguna compañía para ahí sí empezar por ahí a explicar estos temas, ¿no? A ver, ¿hay una gravedad importante en esto y todavía no nos dimos cuenta? ¿O la cosa no es tan grave como parece o como se charla de entre casa? Sí, es muy grave. De hecho, vos lo comentabas recién, ¿no? Argentina es un caso de estudio en muchos lugares fuera justamente del país, porque bueno, tiene un modo de agricultura intensiva atada justamente a este tipo de sustancias que lo ha transformado en un territorio como una experimentación a cielo abierto. Nosotros tenemos un consumo hoy de pesticidas que en términos de habitantes, en proporción, está muy por encima de la media de lugares que son históricamente de uso de químicos como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso hace en definitiva que bueno, que en muchos lugares digan, bueno, este es el modelo argentino, no lo tenemos que hacer. Vayamos al palote. ¿No? Y cuando digo el palote arranquemos de cero. El tipo que está escuchando el otro dice, ¿qué es un agroquímico? ¿Qué es un agrotóxico? ¿Por qué funciona? ¿Por qué se le pone esto y a qué se le pone agrotóxico y agroquímico? Bueno, hay tres variedades que son las fundamentales en Argentina, que son los herbicidas, ¿no? Que se usan para combatir lo que se dice la maleza. La maleza es lo que no es cultivo, no claro. Lo que se representa una competencia para el cultivo en el campo. Después está el insecticida, que es lo que también nosotros usamos a nivel hogareño, ¿no? Esto para matar las otras plagas, los bichitos en las plantas. Y después están los fungicidas, que se usan para lo que sería hongos, ¿no? Bien. Cuando hay mucha humedad, cuando hay inundación, por ejemplo, y se retira el agua, es propicio el tema de uso de fungicidas. Argentina tiene, por estructura agronómica, ¿no? Por la característica de la tierra, tiene un uso más elevado de herbicida que otros países. Brasil, por clima, es más húmedo, por ejemplo, y usa más fungicida, ¿no? Bueno, estos productos en Argentina se usan en el agro hace más de 50 años, más de medio siglo tenemos nosotros de uso de estos productos. Bien, y se tiran sobre qué productos que consumimos todos los días. Bueno, a ver, ahí hay que abrirse, ¿no? Un poco al abanico de cuestiones. En el campo, a nivel intensivo, por ejemplo en la soja, en el maíz, en los cultivos grandes, se utilizan tanto para preparar la tierra, o sea, para que vos, viste, cuando vas en la ruta y ves un campo que no tiene una sola plantita, ni un yuyito, Bien. bueno, ahí lo han fumigado con lo que se llama barbecho químico, que es como una especie de colchón que se hace con fumigaciones para que la tierra esté lista para que vos puedas poner tu semilla ahí y avanzar con el cultivo. Es lo que viene después como siembra directa, lo que se llama siembra directa. La siembra directa es la técnica sin... de poner claro. la semilla sin abrir el suelo. O sea, nosotros tenemos tres pilares en la agricultura intensiva argentina. La siembra directa, que erradicó el arado. Ustedes habrán visto que no hay más arado, no se rompe la tierra, ¿no? Eso va directo, que está en discusión, porque muchas veces se dice que eso es lo que genera inundación después, porque genera un suelo cerrado, ¿no es Claro. cierto? Corta la no absorción drena. natural de la tierra. Exactamente. Después está la semilla transgénica, que es la semilla que está modificada en su genética, tiene un gen que le permite resistir, la vuelve inmune a un herbicida. El herbicida, por naturaleza, generalmente el glifosato mata todo. Si vos lo tirás en el jardín de tu casa, te va a matar todas las plantas. Pero esta soja viene con un gen que lo diseña Monsanto, justamente creador de este glifosato, para ser inmune, ¿no? Vos tirás esto en el campo, todo se muere, menos esta soja, ¿no? Ajá. Así funciona el transgénico. Por eso dicen que es difícil después de que haya una recolección de plantación de soja volver a sembrar durante mucho tiempo, o esto o no es tan real. Lo que pasa es que estos productos permanecen en la tierra, Claro. ¿no es cierto? Vos pensás que hoy por hoy se sigue encontrando moléculas de DDT, por ejemplo, que es un químico muy tóxico que se prohibió en Argentina en 1990. Y el SENASA hace 2 años, 3 años lo ubicó en partidas de rúcula que se vendían en el mercado central. Mirá. Mirá. Esto habla de la persistencia de estos productos que siguen, esta molécula sigue como circulando, no va a parar al agua, va a parar a un pez, vos después te comes ese pescado, lo incorporas vos. Bueno, esto está circulando. Claro, es una cadena. Claro.
La diferencia es que el cuerpo humano tiende a asimilarlos, los transforma en tejido graso, y ahí es donde esto después, en la combinación, puede venir en un montón de Sí, de enfermedades. hecho, no hace mucho tiempo pasó en Pergamino que había una foto de un chanchofante. Sí, algo de eso vi. Algo de eso, ¿no? Que era un chancho que había nacido muerto, obviamente, con la trompa, un elefante, Sí. digo, que tenía que ver con las Con deformaciones. malformaciones. Con malformaciones en base a los agroquímicos y a los agrotóxicos. Bueno, claro, a ver, cuando nosotros decimos agroquímicos, agrotóxicos, la industria dice fitosanitarios, ¿no? Hay como una discusión con el tema del término. Estamos hablando específicamente de productos para fumigar, ¿no? Para simplificarlo. Estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? El tema es que los herbicidas, como en la Argentina, que más se usa en el término por ejemplo, de la soja o el maíz, en el caso del glifosato, que es el más utilizado, está vinculado al cáncer por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Y en cambio, ya los insecticidas tienen más que ver con procesos de malformaciones, con procesos abortivos en muchos casos, y eso por ahí lo que explica estos casos como lo de Pergamino o en muchos territorios donde las malformaciones han estallado, ¿no? Ahora, yo me pongo del otro lado. Sí. Y digo, sin esto quizás se me mueren las cosechas, pierdo guita, Sí. no se puede abastecer a los... A todos nosotros, digo, de los alimentos que hasta necesitamos para el día a día. O producir un poco más rápido Producir también. un poco a más veces. rápido Claro. y demás. Digo, ¿cómo juega eso? Porque, a ver, el choque de intereses está ahí, supongo. Claramente, sí. A ver, cuando esto se inaugura en el año 96 con la primera soja transgénica, tenemos un momento histórico, ¿no? Que es este proceso de usar muchísimo pesticida. Hasta ese momento se usaban 5 o 6 millones de litros por año, ¿no? Ahora estamos en orden de los 300, 310. Eso claramente ha sido un gran negocio para las compañías que han, por supuesto, penetrado en los medios de comunicación, en los sectores académicos, para instalar esta idea de que solamente podemos trabajar echando venenos en la tierra. La realidad es que hoy por hoy, en las experiencias agroecológicas, que son de no utilizar este tipo de productos, se ha demostrado que si bien el proceso es un poco más lento de inicio en el trabajo en la tierra y en la cosecha, a la larga el producto es mejor en calidad y se paga mucho más. Hoy el producto orgánico en el exterior está mucho mejor valuado que lo que es el proceso industrial de esta agroindustria que tenemos hoy por hoy. Sí, en de hecho la Argentina, producción ¿no es cierto? orgánica argentina certificada como tal se exporta en un 97%. Argentina es el segundo productor mundial, Claro. de hecho. De Hay productos. países que pagan muy caros productos orgánicos certificados que nosotros por obviamente cuestiones económicas no consumimos y porque se destina básicamente a ese mercado de exportación. Ahora, pero ¿se puede hacer un gran escenario de producto orgánico o Sí. es imposible? No, se están haciendo, hay experiencias. Una de ellas es en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de la Aurora, por ejemplo. Hay producciones mucho más chicas también. Lo que hay que entender... Y ahí hablamos de 1000 hectáreas, 600 Sí, hectáreas. sí, hay más de 1000 experiencias, hectáreas. claro. Ahora, el punto es, cuando se habla de esto dicen el discurso, ¿no? Bueno, no se puede alimentar al mundo de esta manera, no llegaríamos. Cuando uno evalúa los números de la FAO, por ejemplo, ¿no? Que está vinculada con la Organización de las Naciones Unidas, ellos establecen muy bien que el criterio no es la producción de alimentos, sino la distribución que se está haciendo y también cuánto se pierde en la cadena, ¿no? De producción, por el frío, por lo que tiras vos en tu casa. Argentina tiene hoy casi el promedio más alto de América Latina en desperdicio de alimentos. Nosotros tiramos 38 kilos de comida por año. De hecho, la FAO, en el último documento que ellos explicitan... ¿En ¿no? las casas o estás hablando de las casas? Sí. En Del consumo interno. En promedio, nosotros en Argentina, por promedio de habitantes, tiramos 38 kilos de comida. Nosotros, ¿qué tiramos? ¿No? Hay que pensar en la cadena, cómo se pierde también, ¿no? En un camión que, ¿no es cierto?, rompió la cadena de frío, que se rompe una maquinaria en lo que es el procesamiento de algún determinado artículo. Bueno, esto es más elevado todavía. La FAO dice, si Estados Unidos pudiera achicar un poco más, ese 3.2% de alimentos que pierde en la cadena, se alimentarían 1.000 millones de personas más. O sea que no estamos hablando de que no hay otra manera de producir, ni siquiera que cambiando el modelo no vamos a alcanzar con los alimentos, sino que en realidad hay que hablar de otra cosa, ¿no? Una distribución diferente también y ajustar la cadena de... Esa palabra, bueno, no la última a ajustar porque es una palabra tenebrosa Sí. en la memoria de los argentinos y en el presente de alguna manera, pero esa palabra es clave en la economía, en la agroindustria, en todos los ámbitos, que es la distribución. Evidentemente no Claro. hay un problema de producción acá, sino de distribución. Ahora, también ha aumentado, como decías vos, el flujo de agrotóxicos o de este tipo de productos porque la propia planta es cada vez más resistente y va mutando la propia genética, con lo cual demanda mucho más y más. Y uno imagina que ahí hay un secreto también, que es, no van a inventar un producto que no necesite los productos que te venden para fumigar. Bueno, cuando empezó este modelo en el 96 se decía que solamente ibas a usar herbicida glifosato y que con eso alcanzaba. Tirabas, mataba todo lo demás, tirabas la soja, cosechabas, ¿no? El proceso es muy simple.
tirás veneno, sembrás, tirás veneno para que no compitan las malezas, cosechás, tirás veneno, preparás la tierra otra vez. Muy sencillo, ¿no? En ese momento la fórmula era eso, la soja transgénica más el glifosato. Lo que ocultaron las compañías es que, como en cualquier proceso vivo, iba a haber una resistencia, se iba a generar una planta que de repente no ibas a necesitar más cantidad de dosis para poder doblegarla. Lo que pasó es que en un momento ya no la doblegaban más. Hoy Argentina tiene alrededor de 20 especies en el campo que resisten glifosato. ¿Y eso qué abrió? La posibilidad de que las compañías vendan más herbicidas porque tienen una batería mucho más amplia de productos. Entonces dicen, bueno, no te alcanza el glifosato, tomá, usá dicamba, usá 2,4-D, usá otros principios activos que son todos míos también. Claro. Y generó un negocio mucho más amplio que se va a ir justamente haciendo también, ¿no?, más grande a medida que este problema avance. Patricio, nos tenemos que ir a vender. Después de vender, te quiero hacer una pregunta con respecto a esto, si lo llegaste a estudiar o no. Digo, porque ya el título del libro es tremendo, cuando decís envenenado, o sea, decís, bueno, me empiezo a cagar un poquito, claro, ¿no? Pero la pregunta es, si lo estudiaste o no esto, de si el cuerpo puede generar algún tipo de anticuerpo, esto como las vacunas, ¿viste? Te inoculan unas vacunas con el problema como para que vos generes anticuerpo y después no lo puedas sufrir esa enfermedad. Si el propio cuerpo genera algún anticuerpo para tratar de no quedar envenenados, como vos marcás en el libro, o en el mediano plazo podemos terminar muy mal. Hasta las 5 nos quedamos, esto es Azaro al Horno, y estamos con Patricio Eleizegui, el autor del libro Envenenados. Días cortos, frío en la ciudad y música en tus oídos. Invierno 2018 en Radio Latina. Seguimos con Patricio Eleizegui. Patricio, te preguntaba, antes de ir a vender, esto de si existe la posibilidad, o funciona así, de que el cuerpo también genere algún tipo de anticuerpos con respecto a los agrotóxicos, los agroquímicos, a este título tuyo que es fuerte, que es Envenenados. Claro, esto lo hablaba con científicos del CONICET, ¿no? En este caso el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata, tiene un grupo que se llama EMISA, que son todos investigadores y trabajan en cuestiones químicas justamente, y una vez hablábamos de este tema, yo le digo, pero mirá, ahora de hecho sacaron un informe donde se probó la presencia de herbicidas en lluvia, o sea que nos está cayendo en el día a día, ¿no es cierto? Cuando tenemos una tormenta, bueno, hay que cuidarse de eso también. Mirá. Esto es una investigación que trascendió ayer en una publicación internacional que le hicieron acá en Argentina. Lo hizo el equipo de La Plata, ¿no? Ellos han medido contaminación en el río Paraná, en todos lados. Entonces yo le digo, Damián, o sea, doctor, le digo, ¿qué hacemos? Porque está todo mal, o sea, donde ustedes están midiendo lo encuentran. Y la pregunta es, bueno, donde no han medido estará también, ¿no? Un poco. Y él me decía, mirá, la realidad, quédate tranquilo que la naturaleza se va a reconstituir, las moléculas están girando permanentemente, pero los animales generan anticuerpos, las plantas se van transformando, nosotros no. Así que nosotros no. Claro. Nosotros no vamos a quedar, me dice, a lo sumo. Si no cambiamos el modelo, esto obviamente que termina con nosotros. Fíjate que los insectos generan resistencias, todos están, desarrollando capacidades para resistir los químicos, menos nosotros. ¿Qué pasa, vos me decías, con el cuerpo? Me dieron ganas de transformarme en cucaracha. Sí. Bueno, sí. La resistencia de las plantas también ocurre en los insectos, eso está comprobado. Por eso también uno necesita más dosis de Nopusid, ¿no? Esas cosas, uno lo ve. Sí. Bueno, en el caso del cuerpo, el cuerpo tiene una maquinaria para tratar de arreglar este lío, ¿no? Este bombardeo químico. El problema es que el bombardeo es tan intenso que no lo alcanzás a depurar. Hay distintas investigaciones que han hecho, por ejemplo, organizaciones como BIOS en Mar del Plata, donde ellos midieron orina, en sangre y encontraron plaguicidas de muy pocas horas, o sea que vos has comido algo que estaba contaminado. Mira. Que lo encuentres en la orina significa que el cuerpo lo está eliminando, ¿no? Lo transforma y justamente lo descarta de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si vos comés, estás con un lugar con lluvia, con este tipo de lluvia, te bañás en el río Paraná? Bueno, el bombardeo es tan grande que eso... De todos lados, claro, exactamente. La respuesta sería, si frenamos esto acá, y vamos a una migración a otro modelo, probablemente sí podamos descartar este problema. Estamos a tiempo, decís vos. Estamos a tiempo. El tema es que las decisiones no se están tomando, primero, y por otro lado, mientras nosotros estamos hablando acá, este modelo está funcionando. O sea, alguien que está fumigando, alguien que está trabajando la tierra y está tirando un poco más de estos productos, ¿no? Patricio, contanos del libro, que tiene 2 ediciones, 2014 y la segunda del año pasado. Sí. Y te ha implicado un laburo de investigación, de entrevistas, de casos. La tapa del libro, el que no lo conoce, es una foto de Fabián Tomasi, tremenda la foto, tanto como el libro, como el título, digamos, del libro,
que es una víctima de estas situaciones, pero ¿qué implicó en vos el libro y cómo lo laburaste en términos de investigación, en términos periodísticos? Bueno, precisamente yo soy periodista, o sea que mi primer acercamiento fue el de la curiosidad de por ahí de cualquier persona, con la diferencia que yo trabajo en una redacción y puedo levantar un teléfono y llamar, ¿no es cierto? Y tengo tiempo para disponer de eso. La realidad es que yo no entendía bien de cómo venía este tema del campo, de la soja, por qué Argentina se había transformado en un país soja dependiente, siendo que yo de chico recuerdo la ganadería, los tambos, estas cosas, ¿no? Así que eso me llevó un poco a indagar en el modelo, a hablar con ingenieros agrónomos que me explicaran un poco cómo era el tema de la soja, qué era esto de los herbicidas, qué era glifosato tampoco, ni quién era Monsanto, ni idea, ¿no? Claro. Y a partir de ahí fue como, bueno, hay documentación científica que prueba que esto contamina, bueno, acercarse a los científicos, ¿no? Que te presten atención, es un ámbito difícil, ¿no? Y después las víctimas, ¿no? Esto se va encadenando. Los mismos científicos dicen, no, sabes, hay un pueblo en Entre Ríos que está muy contaminado, deberías ir. Y fue como, bueno, ok, tengo un fin de semana, voy. Y así se fue armando el libro, viajando, entrevistando, entendiendo yo, y creo que el libro un poco es una gran explicación para mí sobre cómo funciona este tema, y es un libro introductorio, porque hay otros libros, otros materiales, por supuesto, sobre la cuestión, pero yo traté de hacer una especie de ABC, ¿no? Entender por qué Argentina se transformó en esto y de repente cuál es el drama que se está viviendo en nuestros pueblos, que son muchos y cada vez, la verdad, más contaminados. Y en ese recorrido, ¿con qué pueblos te encontraste que dijiste a la pucha, mirá, yo pensé que era menos y me encontré con más? ¿Y qué te encontraste también? ¿Y con qué te encontraste, claro? Yo creo que el ejemplo más dramático es San Salvador, que es la capital del arroz en la Argentina. Es en la provincia de Entre Ríos, muy cerca de Concordia, alrededor de 30 a 40 minutos de Concordia. Y en esa ciudad se procesa todo el arroz que nosotros estamos consumiendo acá también. No es un lugar de cultivo, sí de procesamiento. Hay muy poco cultivo de arroz. En ese lugar, bueno, alrededor del 40-45% de las muertes son por cáncer. Cuando uno llega al pueblo, el pueblo está sumido... Una tasa superior, muy superior a la media nacional, digamos, para decir. Sí. Muere mucha gente de cáncer, pero no en esa proporción en el país. No, a ver, les voy a contar. El pueblo está sumido en una especie como de neblina, que es el polvillo de los molinos arroceros que están dentro del pueblo. Ellos ventean, ¿no? Ponen unos ventiladores y eso va sacando el polvillo para que no se genere gorgojo y demás. Sí. Y eso lo respira la gente, claro, ¿no? Empezaron a haber indicadores de cáncer muy elevados, muchos vecinos que decían, mirá, el de enfrente tiene cáncer, el de al lado, ¿no? Y se genera un colectivo que lo lidera Andrea Kloster, que es una vecina, y logran que se haga un campamento sanitario de la Universidad de Rosario y de La Plata. Y ellos comprueban esto, ¿no? 40% de muertes por cáncer, contaminación con glifosato y otros productos en el agua, en el suelo, en el aire. Bueno, bestial. Tiempo después me toca trabajar en producción en un especial para la televisión italiana que ustedes mencionaban hoy. Bueno, fuimos otra vez, yo dije, tenemos que ir acá porque es como un Chernobyl, realmente es impresionante. Bueno, los italianos preguntaban a cualquiera, ¿no? Empezamos a ir en las casas, la gente en la calle. En un momento decidimos no tomar más testimonios porque todo el mundo o tenía o estaba vinculado o conocía a alguien con cáncer. Era como, ¿escuchaste hablar del cáncer? Sí, claro, mi papá tiene, mi mamá murió de eso, yo tengo. Y cuando en todos los casos preguntamos ¿cuál te parece que es la causa? Decían glifosato. Era casi como decir buen día, claro, más o menos. Impresionante. O sea, cuadras y cuadras de afectados realmente a un nivel realmente escalofriante, ¿no? A ver, agradeciéndote por todo este tiempo y por que hayas venido. Más allá de que pueden conseguir envenenados, seguramente en cualquier librería o se meten y lo buscan. Danos un diagnóstico de cómo la ves o qué habría que hacer lo más resumido posible. Bueno, el diagnóstico... La verdad que es difícil, duro, porque la semana pasada tuvimos un pronunciamiento del gobierno. Hay un doctor, el doctor Andrés Carrasco, que es investigador del CONICET, en su momento trabajó el tema del glifosato y él decía, nosotros no tenemos un problema ni sanitario ni económico, tenemos un problema político. Y realmente este es el inconveniente que tenemos hoy. La semana pasada 4 ministros anticiparon que van a avanzar con una ley que lo que va a hacer es desterrar las distancias de fumigaciones, permitir cualquier uso de estos productos, o sea que el modelo se va a profundizar y va a ser peor para nosotros en términos sanitarios y alimenticios, ¿no es cierto? Así que hay que tener una discusión mayor, ejercer una presión, creo, sobre el sector político para que dé respuestas, y eso es un poco lo que están haciendo los pueblos en el interior.
colectivos vecinales, ¿no es cierto?, organizaciones que han pedido justamente a sus intendentes, sus concejales, que pongan leyes, que traten de alejar las fumigaciones, y bueno, vendrá desde abajo justamente la conciencia, parece que sí, ¿no? Y también nosotros como consumidores, cuando vamos al supermercado, no pidamos la manzana más grande, la frutilla, porque eso es lo que generalmente está promoviendo este modelo, y bueno, nosotros tenemos que dar ese paso como consumidores, ¿no? Patricio, a disposición, digo, pensando en, como abríamos la nota, que no es un tema que se toque demasiado en los medios y hay muy pocos lugares, así que contá con este espacio para cuando tengas ganas de difundir algo y cuando vayas viendo que las cosas no mejoran, sino empeoran. Así gracias. Gracias por este rato. Patricio Eleizegui, autor del libro Envenenados, ¿sí? Un ejemplo trágico para otras economías y tiene que ver con agroquímicos, agrotóxicos y toda la contaminación que está viviendo, sobre todo, nuestro país. Hasta las 5 nos quedamos.